Proverbios 22, 28. De Proverbios dice así: no traspases los linderos antiguos que pusieron tus padres. Vamos a leerlo todos juntos. No traspases los linderos antiguos que pusieron tus padres. Otra vez. No traspases los linderos antiguos que pusieron tus padres. Y ahora vamos a Tito, epístola de Pablo a Tito, primera y segunda de Timoteo y después Tito, capítulo 2. Vamos a leer los versículos 11 a 15. Tito 2, 11 a 15. Y dice así la palabra del Señor en este lugar: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie. El asunto que me trae hoy, el mensaje que tengo para este día, es un tanto, iba a decir extraño, quizá no es extraño, pero sí poco usual. Y tiene que ver, y ese es el título que por fin he puesto al mensaje, la importancia de conocer el siglo en que vivimos. Estamos en un siglo muy difícil, tanto de comprender como de vivir, especialmente para los cristianos. Si eres un cristiano que intenta seguir fielmente, sin ser perfecto, ninguno lo somos, pero que trata de seguir al Señor, te darás cuenta de que es un siglo, un tiempo, un tiempo, eso es, muy difícil para la vida cristiana. No sé cuántos se han dado cuenta ya. Espero que algunos. Si comparamos nuestra época con la época inmediata del siglo XVIII o anteriores, y de bueno, eso queda muy lejos. Sí, queda lejos. Y lejos estamos nosotros de vivir las vidas que ellos vivieron. Lo que antes se tenía por malo o bueno, ahora es aceptable. Ahora se considera incluso bueno. Cual sea la forma en que veamos la santidad de Dios, su pureza, su honra, su gloria, será la forma en que veamos de lo que Él es digno. No hace mucho repetíamos este versículo, que Él es digno de suprema alabanza. ¿Tú lo crees? ¿Lo creemos, hermanos? ¿Que Él es digno de suprema alabanza o cualquier cosa vale? De acuerdo a esto, a cómo le veamos, es que nos permitiremos cosas, unas cosas u otras en nuestras vidas y en nuestras iglesias. El concepto que tengas tú o tenga yo
de Dios se va a reflejar en mi vida o en tu vida. No es posible que, por poner un ejemplo, ya que estoy hablando de que es digno de suprema alabanza, no es posible que uno que toca música rock o contemporánea del estilo de hoy en las iglesias para intentar o pretender alabar a Dios tenga una idea clara de lo que significa su santidad y su majestad. Dudo que tengan una idea clara. Él es digno de lo más supremo, de lo más elevado. Ahora no penséis que mi tema es la música hoy, pero hay quienes dicen que temas como la música y el vestir, el baile, el alcohol, el cine, en fin, todas esas cosas no se deben discutir. No, no estoy aquí para discutir. No discuto nada. Porque cada uno de nosotros somos responsables delante de Dios de lo que hagamos, ¿sí o no? Yo puedo ser responsable de lo que enseño y predico. Y cada uno de nosotros somos responsables delante de Dios de lo que hagamos con lo que oímos y aprendemos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Os acordáis de aquella anécdota? La señora que al salir saludaba al pastor y bueno, usted ya ha predicado, ha acabado su responsabilidad. Y dice, sí, he acabado mi responsabilidad, ahora empieza la suya. ¿Qué hacemos con lo que oímos? ¿Cómo practicamos? Porque es verdad que tenemos derecho de coger y desechar. Ese es el libre albedrío que Dios nos ha dado. ¿Estamos de acuerdo? Pero lo que hagas, lo que hagamos, dirá mucho de cómo veo yo a Dios. ¿Quién es Dios para mí? Pero bueno, que de esas cosas no hay que hablar porque crean fricción. Pues ya lo sé que la crean. A nadie le gusta que le digan lo que no hace bien, ¿verdad? A mí tampoco. Pero es necesario que lo oigamos. Hay quienes dicen que esos temas son, como digo, he dicho antes, conflictivos. Pero hermanos, el problema radica en que no conocemos, hablando en términos generales, no conocemos el siglo en el que estamos viviendo. Me parece que muchos pastores de hoy tienen una idea un tanto romántica de lo que es el ministerio y el tiempo que Dios nos ha dado vivir aquí. El problema principal reside en los líderes, pastores, predicadores, maestros, evangelistas. Ellos son el peligro para su propia congregación o congregaciones, por no hablar y enseñar cosas que se deben recordar y enseñar, porque saberlas seguramente las conocíamos, pero simplemente se van quedando a un lado. Un pasito ahora y otro pasito después y otro pasito después, y así nos vamos alejando de esos linderos que hemos leído, esos linderos antiguos. Si los líderes de las iglesias, como he dicho, pastores, predicadores, maestros, evangelistas, no tienen claro los peligros de este siglo, ¿dónde pensáis que van a ir sus iglesias? ¿Dónde pensamos que van a ir nuestras iglesias? Vuelvo a decir, el problema para mí es que no conocemos, ni las congregaciones ni los líderes, el tiempo en que estamos viviendo. Estamos, como he dicho muchas veces, y me gusta decirlo porque es una gran verdad, sencilla, pero gran verdad. En el tiempo de los jueces, ¿os acordáis que decían? 2 veces se repite en el libro. Dice que cada uno hacía lo que bien le parecía. Y es cierto que raras veces se pueden ver 2 iglesias que son más o menos paralelas. Conozco alguna, pero muy pocas.
Además, cada uno va según le parece. Y claro, ¿somos iglesias independientes? Pues sí. No pertenecemos al grupo bautista, de la denominación bautista en el sentido de los descendientes de los bautistas del sur de América. Son los que vinieron e implantaron ese grupo aquí, esa jerarquía, etc. No, no pertenecemos a eso. Somos independientes, es cierto. Y yo creo en las iglesias independientes. Pero creo que hay demasiado independentismo. No sé si entendéis la diferencia. Pero ¿sabéis cuando cada uno hace lo que bien le parece? ¿Sabéis por qué es? Lo dicen los textos en Jueces 17, 6 y 21, 25. No había rey sobre Israel. Y cada uno hacía lo que bien le parecía. No hay nadie que nos tenga que decir si debemos hacer esto o aquello, salvo la Biblia y el concepto que tengamos de Dios. No hay otra cosa que nos diga, pues hay que hacer esto, 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 y no hay que hacer esto, esto y esto. Hermanos, entendedme el corazón y el espíritu que tengo. Haz lo que quieras, pero sabe que un día darás cuentas delante del Señor. Daremos cuenta. Pero veo problemas como estos en nuestras iglesias, y hablo de nuestras, de las bautistas independientes, que habrán 50 o 60 en el país, que se consideran las más conservadoras. También es cierto. Aunque pero veo y he visto falta, por ejemplo, falta de ética. Hermanos que salen de una iglesia, han creado una división, han sido, si no expulsados, poco menos, o se han ido haciendo guerra, y se van a otra iglesia, y en la otra iglesia los reciben con los brazos abiertos, son miembros al día siguiente y tienen incluso ministerios. Y nunca ha contado ese pastor con el otro pastor para saber qué ha pasado. Dice, bueno, eso no está en la Biblia. Está implícito. Está implícito. Falta de principios. Se celebran en algunas de estas iglesias, se celebran bodas con música poco adecuada, con alcohol y después baile. Baile de bailar, ¿de acuerdo? Y dices, bueno, ¿qué es eso? No lo he oído nunca. Bueno, tú no, pero yo sí. No he asistido a ninguna porque no iría tampoco a ninguna de esas. De hecho, si digo la verdad, me parece recordar que fui a una. Por supuesto, no participé en el alcohol. Y cuando empezó el baile, mi esposa, mis hijos y yo nos marchamos. Y dice, pero ¿cómo es posible que tengamos tan poco discernimiento? Hombre, es que una boda es una boda. Ah, entonces ya vale todo. Estoy viendo también iglesias, imagínate ahora, para que lo entiendas mejor, que esta tarde, después del culto, como hace buen tiempo, aunque no hace mucho, está un poco nublado, pero bueno, pues nos vamos todos a la playa. ¿Has traído el bañador, hermana? ¿Ah? ¿No? Y nos vamos a la playa, y allí nos bañamos todos juntos, y viva la Pepa. Bueno, vosotros quizá os reís, yo no sé, algunos no se ríen, claro. Algunos puede ser que lo vean normal, pero eso no había ocurrido nunca, hasta estos tiempos. ¿Y de qué tiene de malo? Bueno, si tú no ves nada de malo, yo no te lo puedo explicar en un mensaje desde el púlpito. Te lo puedo explicar luego si quieres. El pastor, viendo a sus feligresas allí en bañador, qué bonito. ¿Ah?
O los demás viendo al pastor con el bañadorcito. Por otro lado, la predicación del Evangelio, un Evangelio que se ha abaratado, un Evangelio barato. Se predica un Evangelio como quien está regalando parcelitas del cielo. ¿Tú quieres ir al cielo? Sí, pues di sí a lo que yo te digo. ¿Aceptas a Jesús como tu Salvador? Sí, ya está, ya lo tienes. Una persona salva. ¿Es eso el Evangelio? El Evangelio, hermanos, es gratuito, es verdad, pero no es barato. Le costó la sangre al Señor Jesucristo. Con ese altísimo precio se pagó tu salvación, la mía. Se predica ese Evangelio con métodos bastante del mundo. Música divertida, payasos, guiñolis, ¿cómo se llama eso en castellano? A ver, tú que eres medio catalán también. ¿Cómo se llama? Puppets, no, ¿cómo se llama eso? Marionetas, exacto. Se caricatura al Señor Jesús y a sus apóstoles andando. ¿No habéis visto? Son para niños, hombre. Que los niños no saben lo que es la figura de una persona. Tienes que dibujárselo así, con una especie de medio garabato. Vestido mundano, caricaturas bíblicas. Os conté que conocía a alguien que vino de otro país. Y allí donde estaba, iban a repartir folletos evangelísticos en la playa, por supuesto con su propio bañador. Y la gente a la que le repartían, pues por supuesto como se está en la playa. En la playa hablo, a mí me gusta la playa, ¿eh? Cuando cantábamos el himno Cuán grande es Él, yo me acuerdo de haberlo cantado en medio de la playa, ahí a unos cuantos metros de la orilla. Allí cantando a pulmón, abierto ahí. Y lo he disfrutado mucho. No estoy contra la playa. De hecho, la playa, y no quiero entretenerme mucho en esto porque se me va el tiempo y tengo cosas más importantes que decir, pero el ir a la playa es de 1900 y poco. Hace poco más de 120 años que se va a la playa medio desnudos. Y cada vez más desnudos, eso ya lo veis vosotros. Antes se iba a la playa con sombrilla y vestidos, y madre mía, qué vestidos. Y yo no sé cómo podían con el calor, también lo digo. Lo de ponerse moreno, eso fue una moda del siglo XX. Antes no se llevaba. Antes las personas morenas, que no sean de raza o de ¿cómo se llama? No de raza, pero de origen, ¿vale? Se ponían morenos de trabajar en el campo. No se llevaba el ser moreno, pero todo cambia. Y nosotros también. Bueno, dejemos todo este tema. Demasiado individualismo, he dicho antes. También he dicho, creo en ser independiente, pero no creo en el independentismo de cualquier tipo. ¿Por qué? Porque cada uno apoya solamente su propio ministerio. Se comienzan iglesias, cada uno tiene que empezar su iglesia, como aquel que dice, no, yo vengo aquí a establecerme y pongo a mí mi negocio aquí. Una iglesia no es un negocio. Una iglesia no es un chiringuito que tú pones donde a ti te parece bien, estudias bien el tema, bueno, aquí viene gente, hay sitio para aparcar, gracias al Señor aquí tenemos. Es un privilegio que el Señor nos ha dado, ¿verdad? Pero hay que mirar muchas cosas antes de poner una iglesia. Igual que se estudia para poner un negocio.
no lo pones donde sea. Si hay una panadería a la esquina, tú no pones otra al lado. ¿Sí o no? Tienes que mirar, tienes que ver qué tipo de nivel de vida se lleva en ese sitio, etcétera, etcétera. Pero es que la Iglesia no es un negocio. Y no debería jamás mirarse como un negocio, con las mismas técnicas y prácticas. Como digo, parece que cada uno estamos empezando su propio negocio particular. Y que no me lo toque nadie, ¿eh? Chiringuito, me gusta decirlo. Cada uno empieza su propio chiringuito. ¿Ah? Todos sabemos lo que significa chiringuito, ¿no? Bueno, los chiringuitos se nombran los que están en la playa, que venden Coca-Cola, refrescos y tal, algún bocadillo, cosas de esas. Pues eso. O un kiosco ahí puesto ahí en medio de la calle, lo que sea, ¿vale? Pues eso parece que cada uno, como soy misionero o soy pastor, yo tengo que empezar el mío propio, ¿vale? Que no me lo toque nadie. ¿Qué pensamos que es la Iglesia? ¿Cuál es nuestro concepto de la Iglesia? Hermanos, debemos darnos cuenta del tiempo en que vivimos. He dicho al principio, son tiempos difíciles, muy difíciles. Son tiempos que yo llamaría espiritualmente de deportación babilónica. Y bueno, qué palabrejas ha sacado este hombre ahí. ¿Lo entenderéis? ¿Me entenderéis? No sé cuántos estaréis, y espero que todos, pero ¿cuántos estaréis familiarizados con la destrucción de Jerusalén? Cuando Babilonia tomó Jerusalén y al pueblo, al reino de Judá. Había dos pueblos, voy a explicar brevemente. En el 722, cuando Salomón tuvo un hijo y se quedó el hijo Roboam, hubo otro que se levantó, Jeroboam, y se cogió, Dios le dio realmente, las 10 tribus del norte y se quedaron con la tribu de Judá y Benjamín. Ese fue el reino del hijo. Después de la muerte de Salomón se dividió el reino. El reino del norte en el 722 fue llevado por los asirios y en el 606 Babilonia conquistó el reino del sur, el reino de Judá. Ahora, ¿por qué lo comparo a esto? Porque ahí veo mucha similitud en ese desarraigo, en esa conquista de Babilonia, lo mismo que está siendo conquistada la Iglesia de hoy. Lo primero que se llevaron, hubieron 3 deportaciones, 606, 597 y 586. 3 deportaciones. Pero la primera más importante, la segunda menos y la tercera menos. Al final quedaron unos cuantos pobres al cuidado de algunos campos y algunos escaparon a Egipto. Pero lo primero que se llevaron en la conquista fueron los sabios y los entendidos del pueblo y la riqueza, la mayor riqueza. Y hermanos, lo primero que se empezó torciendo y sigue torciéndose son las universidades e institutos bíblicos. Ahí empieza la decadencia. Poco a poco van cayendo, y digo van porque siguen cayendo, grandes instituciones académicas. No voy a nombrar a ninguna. Podría nombrar unas cuantas, o varias por lo menos. No voy a nombrar a ninguna. Por amor a aquellos que estudiaron allí en los mejores tiempos de esas universidades. Hay grandes hombres que salieron de esas instituciones. Y algunos de ellos, otros se han casado tanto que no importa el declive de su universidad, ellos siguen siendo de aquella universidad, porque tuvo y tiene mucho prestigio. Otros se avergüenzan del declive de sus propias instituciones donde fueron a estudiar.
Quizá no lo dicen, pero sí saben de esa decadencia. Profesores que con su influencia fueron llevados a Babilonia, a ese nuevo estilo de vida. Escritores y predicadores muy influyentes en el mundo evangélico están haciendo estrago también en nuestras iglesias. Gente como Rick Warren, me imagino que muchos de ellos no los conocéis. El fallecido Billy Graham, lo habéis oído alguna vez. Luis Palau y un gran etcétera. Y le siguen peores como Dante Hebel, Cash Luna, Joel Austin, Maldonado, etcétera, etcétera, etcétera. Que acaban siendo mamarrachos y hablan tonterías acerca de la palabra de Dios. Pero hermanos, tienen iglesias de 10.000 y 20.000. Son estadios llenos casi. Gente que le escucha. Bueno, la Biblia dice que tendrán en estos tiempos, tendrán comezón de oír y se apartarán de la palabra de Dios. Dice Pablo a Timoteo. Jóvenes están siendo deportados. ¿Os acordáis de Daniel? El tiempo de Babilonia. Daniel, ¿alguien más se acuerda de alguno? Sadrach, Mesach y Abednego. Fueron ejemplos en medio de la apostasía, en medio de la no sé, carnalidad, idolatría, etcétera, que podemos encontrar en Babilonia, que se podía encontrar, ¿verdad? Ellos también fueron deportados y en la primera, se supone, se entiende, en la primera deportación. ¿Qué pasa con nuestros jóvenes hoy? ¿Dónde están ese Daniel, ese Mesach y Abednego? Y me olvido del primero ahora, Sadrach. Hay jóvenes como Sadrach, Mesach y Abednego que les dijeron: vais a tener que escuchar esta música y cuando la oigáis os vais a postrar. Eso dijo Nabucodonosor. Nabu para los amigos, ¿no? Nabucodonosor. Y ellos dijeron: pues no lo vamos a hacer. ¿Dónde están jóvenes así hoy en día? ¿Por qué es que no hay? Hablo en general, por supuesto, alguno habrá. ¿Por qué no hay? ¿Por qué están siendo engullidos por este ambiente, esta filosofía que no es ni cristiana ni mucho menos, que les está engullendo? ¿Por qué es? ¿Por qué no hay el talante de Sadrach, Mesach y Abednego o el propio Daniel? Y les dijeron: bueno, a estos tres, si no lo hacéis vais a ir al horno de fuego. Y lo calentaron 7 veces, ¿se acordáis de eso, verdad? 7 veces más de lo habitual. Y los echaron allí. Y el propio Nabucodonosor se asomó al horno y vio a 3 más 1. Y ese uno dice que era como hijo de los dioses. ¿Quién diríais que era? Una cristofanía, una imagen de Cristo antes de su venida. Estaba allí. Y cuando salieron, ¿qué pasó con ellos? El pelo no se le había quemado, la ropa, ni siquiera hacían olor a humo. ¿Eso por qué fue? Porque se mantuvieron con el Señor en medio de aquella apostasía. Hoy en día no ves muchos jóvenes que tengan deseos de no traspasar, de mantenerse en los linderos antiguos que pusieron nuestros padres.
No están dispuestos a sacrificar nada. Simplemente se dejan llevar, es lo más cómodo. Aquellos como Eric Liddell, no sé, he hablado alguna vez de él. Eric Liddell. Hay una película secular, pero bueno, está bien. Se llama Carros de Fuego. Si puedes, vela. Es más o menos su historia. Pero este Eric Liddell hoy en día se consideraría un tonto. Un tonto por obedecer al Señor antes que a los hombres. Un tonto por no dejarse doblegar ante la Babilonia actual o el Nabucodonosor del día. No sacrificar el día del Señor para correr en las Olimpiadas de París 1924, para correr por su país. Él corría, era pedastra, campeón declarado, con la gloria que hubiese podido llevar si hubiese corrido, aunque fuese domingo. Es una cosa fortuita, si tocó en domingo, ¿qué vamos a hacer? Pero la carrera, si tú eres el ganador, claro, cuánta gloria puedes llevarte cuando ganes esta carrera. Y él dijo, no correré si es en domingo. Hoy en día, y no solo los jóvenes, algunos mayores, dirían, ¡ah, qué tonto! Más perdió él, ¿verdad? Pero ahí fue un joven que se negó a no representar a su propio país en las Olimpiadas de 1924 en París, porque se corría en domingo. Y él dijo, en domingo no correré, es el día del Señor. Pero hermanos, ¿cuántos hoy estarían dispuestos a hacer algo así? Jóvenes y menos jóvenes. Hoy en día hay montones de jugadores, conozco más de fútbol que de otros, pero en todos los deportes. ¿No habéis visto alguno cuando marca un gol? Como diciendo, a Dios sea la gloria, mira, el Señor me ha ayudado a meter este gol. ¿Y a dónde crees que va eso? ¿A quién engañas? Estás usando el día del Señor para entretenerte, para ganar dinero y para entretener a otros. ¿Y quieres darle gloria al Señor? Por favor. ¿Qué tipo de Dios tienes? ¿Quién es? ¿Es un Dios que no le importa nada lo que tú hagas? ¿O es un Dios que interviene en tu vida? Hermanos, un hermano, no voy a nombrarle por no comprometerle, pero un hermano muy querido, en 2017 hizo un estudio. Habían entonces, 2017, según él contó, 51 iglesias bautistas independientes, como las nuestras. 51. Entonces, solo 17 se reunían los domingos por la tarde. ¿Te das cuenta? Ya tenemos bastante por la mañana, ¿no? No exageres. Hermano, ¿me puedes explicar qué haces el domingo por la tarde? ¿Qué hacemos? ¿Ver la tele? ¿Es mejor que estar en el culto? ¿Que aprender cosas del Señor? Es mejor. Ni siquiera, ¿qué diría? El 30%, 22, 4, 6, ¿cuánto sería eso ahora? 17% de las iglesias se reúnen por la tarde. ¿Qué ha hecho que hayamos dejado la buena costumbre de reunirnos por las tardes, los domingos?
¿Qué ha pasado? ¿Es que antes no tenían familias y ahora sí? ¿Qué ha pasado? Cada vez son más los creyentes que dejan de asistir, e incluso a un culto, por cualquier media razón. Una cosa que pueda valer como excusa delante de los demás, ya está bien para que hoy no voy a la iglesia. Me duele un poquito la cabecita. Tengo unas pequeñas décimas. Puedo decir que yo vi a la hermana el domingo pasado, estaba mal. No la fui a ver, es que siempre me invitan los domingos a comer con ellos y ese día no estaba en la mesa, ¿de acuerdo? Hablo de la hermana Alex. Y entonces me enteré que estaba mal, hermano Hugo allí cocinando. Digo, no, hermano, no hacía falta que yo viniera para darte más guerra, ¿verdad? Yo no, que sí, que usted, bueno, bueno. Y estuvo todo el rato en la habitación a oscuras y ya se ve que le supo mal, entiendo yo, de que yo estuviera allí y no salir. Y salió y se veía la cara desencajada, un dolor de cabeza de esos terribles. Eso es fuerza mayor, ¿no? Pero por tener unas decimitas, por favor, si a lo mejor se te pasa, nada más que yendo a la iglesia, hombre. Cuando estás yendo a la iglesia, dices, ¡ay, mira, ahora ya me encuentro mejor! Hermanos, hoy en día se dice mucho es que esto es antiguo. Eso de ir el culto por la tarde ya se ha pasado de moda. Eso de hacer esto y lo otro y lo demás allá, estas cosas ya son antiguas, hombre. Ya no tenemos por qué hacerlas. Hermano, hermana, hermanos, el Evangelio es antiguo. ¿Sí o no? ¿Lo vamos a dejar porque es antiguo? La predicación, el método de salvación que Dios prefirió, es antiguo. ¿O lo hemos inventado ahora en el siglo XXI? Eso de predicar desde los púlpitos. No, es antiguo. ¿Lo dejamos? La Biblia es antigua. El propósito de Dios para los suyos es antiguo. ¿Qué dices que es antiguo? Ponerse corbata y chaqueta para predicar es antiguo. Las buenas costumbres, dice, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. La palabra conversaciones no es charlas, ¿vale? Es las malas compañías. Corrompen las buenas costumbres. Eso es como se podría haber traducido. Las malas compañías producen... ¿Te das cuenta de lo que digo? Otra cosa que se llevaron en la primera deportación, los tesoros del templo. El altar de oro con el incienso. ¿Alguien se acuerda dónde está? El altar de oro con el incienso, o el altar del incienso hecho de oro. ¿Dónde estaba? No, si no me lo dice usted, podemos estar toda la mañana. Decídmelo fuerte. En el lugar santo, al fondo. Había después una cortina y el lugar santísimo. ¿Os acordáis? Estamos estudiando eso por la tarde, ¿no? ¿Sí o no? Bueno, algunos no tenéis ni idea, pero en fin, yo lo enseño para todo aquel que viene. Ese lugar tenía que ver con las oraciones. De hecho, el incienso está asociado con las oraciones. Se lo llevaron, el templo se quedó sin eso. ¿Y qué está ocurriendo, si me permitís aplicarlo? ¿Qué está ocurriendo hoy en día? Ya no hay necesidad de orar. Alguna oración aquí y allá, ya está bien. Podemos hacer lo mismo, el mismo ministerio, y ver cómo Dios incluso nos bendice sin necesidad de orar, ni de estudiar, ni meditar, ni de leer.
Dios bendice igual. Entonces, ¿por qué hacerlo? Los métodos que tenemos hoy son suficientemente efectivos. La metodología casi que se ha convertido en un dios. El hacerlo así o el hacerlo asá puede variar el éxito. Entonces, ¿qué digo yo? El éxito depende del método o del Espíritu Santo. ¿Sí o no? Repito. La metodología se ha convertido en el key, en la clave del éxito en las iglesias. Si lo hacemos así en vez de así, hoy va a haber mucho más éxito. Y mi pregunta era, ¿y dónde queda el Espíritu Santo? ¿O es que el Espíritu Santo necesita de tu método o el método de aquel? O el método del otro que ha escrito un libro, cómo tener éxito en las iglesias, o yo qué sé. ¿Cuántos libros hoy en día? Cómo vencer, cómo ser vencedor, cómo tener una buena familia, cómo esto, cómo ser un cristiano fiel, cómo. ¿Necesitas libros que te digan cómo? ¿Sabes que todo eso está aquí? O sea que necesitamos comprar libros que nos digan cómo de cosas que están escritas aquí. Evidentemente, los que necesitan ese tipo de libros, de aconsejamientos y todo eso, porque no leen la palabra de Dios. Los métodos, ya no se necesita orar. ¡Qué tontos! ¡Qué tontos eran! Martín Lutero, por ejemplo, orando 2 o 3 horas al día. Eso no puede ser. Eso no puede ser. ¿Quién ora hoy 2 o 3 horas al día? Con las tantas cosas que tenemos para hacer, ¿verdad? 2 o 3 horas al día. Eran tontos. Wesley, 2 horas cada día. Fletcher, algunos nombres de esos no tenéis ni idea, pero bueno, es igual. Son reales, fueron personas reales. Alguna que otra noche entera orando. Hermanos, cuando estaba escribiendo esto, preparando el mensaje, a mí me dolió. Porque yo no pude evitar pensar, ¿y tú cuántas horas oras? A lo mejor tendría que decir cuántos minutillos oro. Hermanos, alguien dijo una cosa que me pareció muy interesante. Dice, si yo quisiera... ¿cómo lo dijo? Si yo quisiera avergonzar a alguien, le preguntaría, ¿cómo está tu vida de oración? Si me lo preguntan, me avergüenzo. ¿Y tú? ¿Te avergonzarías si alguien te preguntara cómo está tu vida de oración? Yo sí. Yo sí. Ya no tenemos el altar de oro con el incienso. También se llevaron el lavacro de bronce. No se ve necesidad de arrepentimiento. El arrepentimiento era para usarlo cuando, antes de entrar al lugar santo. Pues ya no tenemos lavacro. Ya no hay necesidad de arrepentimiento. No hay necesidad de lavarse. Entramos al lugar santo así tal cual. Candelero. ¿Para qué era el candelero? ¿Alguien se acuerda? Es fácil, ¿eh? Esta es fácil. ¿Para qué era? Ay, madre. Para ver, ¿no? Mira qué fácil. A lo mejor tú estabas buscando algo teológico, ¿no? Para ver. Para ver. La lámpara tenía que estar encendida, no había ventanas, ¿verdad? Dentro del lugar santo. Y se encendía ¿cómo era? ¿La menorá o la Hanukkah? A ver.
La menorá. Muy bien, menos mal. La menorá. Los líderes pierden la vista o de vista la importancia del crecimiento espiritual de los creyentes. ¿Estás de acuerdo? ¿Estás de acuerdo que con lo que se supone que sabemos las iglesias deberían estar bollantes? Y no hablo de cantidad, hablo de crecimiento espiritual de cada uno de los creyentes. La pregunta después es, ¿pero es así? No. No. No hay crecimiento. No progresamos. No aprendemos. Lo que aprendemos hoy, mañana se nos olvidó. Y yo no presumo de tener buena memoria, ya lo sabéis. Y si encima los líderes de las iglesias, los responsables de las iglesias han perdido la visión, menos todavía. Menos. La mesa de los panes sin levadura. Todo esto era de oro. Y se lo llevaron. Nos hablaría de la pérdida de la presencia de Dios. La presencia de Dios. Se tiende a una especie de secularización del ministerio. Un profesionalismo. Y todo esto se pone de manifiesto en lo que tú puedes ver y observar. El hombre de Dios se conoce más por ser un hombre fenomenal, un hombre entusiasta, simpático, un hombre con carisma. Yo nunca he creído que tenga ningún carisma. Será porque no lo tengo. Pero es mejor, es más importante ser un hombre carismático. No hablo del movimiento carismático. Ya sabéis lo que quiero decir, ¿no? Un hombre con carisma. Se antepone eso a ser un hombre espiritual. Ser un hombre espiritual no se lleva ya. Está pasado de moda, ¿verdad? Además que suelen ser personas muy aburridas. Siempre están hablando del Señor, pero ya está bien, ya hemos salido de la iglesia, hablemos de otras cosas. Los consejos psicológicos se convierten en la base de la predicación en vez de la Biblia. Los cultos hay que amenizarlos, hay que hacer que la gente vibre. Le oía bueno, entonces era el director de mi misión. Dice, yo si empiezo una vez una iglesia, empezó alguna, pero ya llevo mucho tiempo como director de la misión, dice, pero si alguna vez vuelvo a empezar una iglesia, voy a poner un sistema eléctrico. Y en los asientos voy a poner algo que dé como, ¿saben las vacas que están rodeadas con aquello que suelta un poquito de electricidad? ¿Os acordáis, no? ¿Sabéis? Al tocarla se tienen que retirar. ¿Sí lo sabéis? No hay nadie de campo aquí. Yo tampoco, pero me entero de cosas. Bueno, esos alambres, esos hilos alámbricos, son para que cuando lo toquen no se queman ni explotan ni nada de eso, pero cuando tocan, esto no es agradable y se marchan. Bueno, pues él decía, iba a poner en los bancos, iba a poner eso, y con una clavija, la iba a poner aquí en el púlpito, y dice, cuando quiera que los hermanos se entusiasmen, le doy a la clavija y los hermanos empiezan a hacer así. Era una buena idea, ¿eh? Yo estoy tentado a hacerlo. Los líderes se convierten en ejecutivos, dinamismo eclesial. Una vez me dijo un pastor, bueno, ya sabes, hablando de la congregación, ya sabes, hay que mantenerlos activos. Sí, mejor que no piensen, que estén activos y no piensen. Cuando debería ser al revés, ¿no? ¿Cuándo se piensa más? ¿En tiempos de alegría y jolgorio o en tiempos de dolor y tristeza?
de compungimiento. ¿Cuándo se piensa más? Pero a nadie le interesa pensar. Lo que queremos es alegría, ¿verdad? Y así nos va. Dinamismo. La actividad se torna esencial para la Iglesia. Hay que tener mucha actividad. La tenacidad y el dinamismo son más importantes que la devoción, la presencia santa, la vida espiritual. La comunión con Dios se cambia por la actividad. Los programas de la Iglesia sustituyen a la oración. La lealtad se vuelve hacia las iglesias o a las organizaciones, no hacia Cristo. La lealtad, ante todo, debe ser a Cristo, ¿o no? No a la Iglesia, no a mi misión, o a la misión de cualquiera, no a mi institución en la que yo estudié. Mi lealtad tiene que ser al Señor, sobre todo. No hay que ser desleal con todo, pero en primer lugar. Luego también vemos el templo. Ellos tuvieron que esperar 70 años para salir de la deportación a Babilonia. Cuando pasaron los 70 años, el Señor envió a Zorobabel de vuelta para reconstruir el templo destruido que habían destruido los babilonios. Muchas veces queremos levantar las murallas de la separación y nos olvidamos de que el templo es primero. Nosotros somos templo del Espíritu Santo. La santidad personal, la vida devocional, es un primero. La separación antes que la comunión produce fariseos. Tienes que hacer esto y no tienes que hacer aquello. Déjalo. Tiene que crecer. Tiene que conocer más al Señor. Si lo hace sin conocer al Señor, estaremos haciendo un fariseo. ¿Estáis de acuerdo? ¿Por qué haces esto o por qué no lo haces? No lo sé, en mi iglesia se hace así. Mal, 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 mal. Mal. No hagas esto o aquello o dejes de hacer lo otro porque en tu iglesia lo hacen. Hazlo porque tú crees que Cristo se agrada de lo que tú haces o de lo que no haces. ¿Estás de acuerdo? Si ponemos los límites, es que esto no se hace, esto no se hace, esto no se debe hacer, esto sí, hay que hacerlo así. Y no hay un espíritu adecuado. No estamos consiguiendo nada. Estaríamos consiguiendo una iglesia donde todos estaríamos uniformados, pero sin ningún grado de espiritualidad. En el templo hay un púlpito. El templo también puede significarnos el púlpito y la predicación. Hermanos, ¿qué es lo que hace grande a una iglesia en el sentido que estoy hablando? O a un púlpito. La predicación, la palabra en el púlpito. Una iglesia no es grande porque tenga más gente o menos gente. Una iglesia es grande si el púlpito es grande. Y el púlpito es grande cuando se predica la palabra de Dios. ¿Dónde están hoy esos grandes predicadores del pasado? George Whitefield, los Wesley, John y Charles Wesley. ¿Dónde están
los Spurgeon. ¿Eran gente mágica? ¿Por qué no hay gente como estos? Moody, D.L. Moody. Grandes predicadores que hicieron grandes sus púlpitos. Ahí tenemos uno, por ejemplo. Moody Bible Institute. Hablé antes de los institutos, colegios, universidades. Fue un gran, mientras duró este hombre y unos años después, fue una gran institución, una gran universidad. Ahora está en la ruina espiritual. ¿Dónde está esos Spurgeon que he dicho? Le llaman el príncipe de los predicadores. Me parece que es un título que le pertenecería a otro, pero de cualquier manera. Las murallas se destruyeron y el Señor tuvo que levantar a Esdras y especialmente a Nehemías para ir a reconstruirlas. ¿Conocéis la historia? Un poco. Cuando ellos se dispusieron a levantarlas, hubieron unos Tobías, un tal Tobías y Sanbalat, que se reían de ellos. Lo que vosotros hacéis, cuando vengan las zorras, pasen por encima, se destruirán. No sirve para nada. ¿Qué estáis haciendo? ¡Qué tontería! Otra vez decían, no, lo vamos a quejar al rey para que os prohíba hacerlo, porque estáis queriendo separar con los muros, separaros del rey. Y les denunciaron. Cuando alguien intenta edificar algo para Dios, ¿sabes qué pasa? Habrán burlas, habrán sátiras, habrán aquellos que dicen, hoy para predicar no hace falta llevar chaqueta. ¿A qué no? ¿Se puede predicar igual sin chaqueta? ¿La quito? Sería el mismo, ¿no? Entonces, ¿por qué llevo chaqueta? Estoy tonto. Corbata. ¿Por qué llevar corbata, hermano? Pero no eso es anticuado, como decíamos antes. Eso ya no se lleva. Ahora una camisa abierta, un polo, ya está bien, fresquito, para que puedas predicar bien, ¿verdad? Ya no hace falta todo eso. Es que de aquí para atrás la gente era tonta. Los predicadores estaban chalaos. ¿Verdad? ¿O será porque estamos olvidando los linderos antiguos que pusieron nuestros padres? ¿Cuándo ha dejado de ser más respetuoso llevar una camisa o un polo que una chaqueta, una corbata y una camisa? ¿Cuándo? Si aún, quedan pocos, pero aún ves en la televisión los presentadores, no hablo de los presentadores de concursos y todo eso, que no sé, no me he fijado, ni los veo tampoco, pero, bueno, algunos sí he visto y no llevan, pero los presentadores del telediario, algunos, todavía están bien vestidos. ¿Por qué? Qué tontos, ¿verdad? Chaqueta, camisa, corbata para predicar, eso ya no se lleva. El púlpito, o no hay, que eso ya no se lleva tampoco, llevar púlpitos, o si lo hay, un púlpito no muy grande y de metacrilato, que sea transparente, que no se vea, que desde allí no moleste, ¿verdad? Apenas se vea el púlpito, hay que mantenerlo como disimulado. Hermanos, debo concluir.
¿Tú no crees que hay quienes se burlan de aquellos que llevamos todavía chaqueta, corbata y camisa? Sanbalats, Tobías. No faltarán enemigos que se burlen. Hermanos, somos un pueblo, y a ver si lo entendemos, somos un pueblo apartado, separado por Dios. No tenemos por qué hacer lo que haga el mundo. A mí me importa poco que los presentadores lleguen ahí con bañador, no me importa, que hagan lo que quieran. Pues yo seguiré llevando chaqueta, camisa y corbata. Pero porque usted ya tiene 74 años, ya es muy viejo, ahora eso ya no se lleva. Muy bien, ya se ha adaptado al siglo, ¿no? No comprendes el siglo en que estás viviendo. Hermanos, no queremos guardar un nombre. Algunos incluso hasta se avergüenzan, y voy a explicar esto muy rápidamente, de llamarse fundamentalistas. Yo no me llamo fundamentalista. No me importa el nombre. Yo soy, o pretendo ser, lo que significa y significaba la palabra fundamentalista. Pero no levanto la bandera de ser fundamentalista. Ahora yo espero que se me comprenda. No defiendo un nombre, defiendo una postura, una manera de vivir la vida cristiana. La postura de un cristiano real y verdadero, la postura de un cristiano bíblico-céntrico o bibliocéntrico. Hay un cristianismo bíblico que desde mediados del siglo XVIII aproximadamente se levantó un movimiento que se llamó fundamentalistas o fundamentalismo, que era para luchar precisamente contra el modernismo y liberalismo que se levantó en aquella época, en el siglo XIX. Y a mitad del siglo nació este movimiento. Aquellos que combatían a esos maestros que decían los milagros no existen, hombre, que eso es otra cosa, tú no entiendes. Y ellos luchaban, abogaron, escribieron, y mucho. Pero siempre ha habido aquellos que han andado por los linderos antiguos del que hemos leído antes. Mi pregunta es, hermanos, no sé, y deberíamos conocer un poco más, leer alguna que otra bibliografía en vez de algunas tonterías que leemos, alguna biografía, no biblio, biografía. Por ejemplo, de Wesley, de Spurgeon y de algunos otros. Y entonces os podría preguntar, ¿era Wesley un fundamentalista? No estáis en disposición de contestarme. ¿Era Jonathan Edwards, John Bunyan, Robert Murray M'Cheyne, Andrew Bonar? Es una lástima que en nuestro tiempo no sepamos nada de estos hombres que nos han dejado el legado. Es difícil de comprender que estos hombres no nos digan nada a nosotros, que nos hayamos olvidado de sus vidas, predicaciones y testimonios en nuestros días. ¿Sabéis por qué es? Por el siglo en que estamos viviendo. Ellos fueron cristianos que creían en la Biblia. Ellos eran fundamentalistas antes de que el nombre existiese. ¿Me explico? ¿Y qué quiero decir con fundamentalista? Fundamentalista no quiero decir nada. Vida cristiana bíblica. Predicación de la Biblia. Principios bíblicos. Separación bíblica. No sé si el Señor me dará para continuar
o se quedará aquí el mensaje. Pero pido al Señor que nos ayude a comprender el siglo en el que estamos viviendo. La Iglesia está siendo deportada a Babilonia. Jeremías lo decía al pueblo y ellos no le creían. Posiblemente tú tampoco lo creas. Yo espero que nos demos cuenta, hermanos, del tiempo que vivimos.